Alvarada inocencia de albor animal, destello de joya en bullicio, diamante impaciente que canta, pájaro nítido, llévanos tú bajo los soles que te descubren y dan sus dominios, arrebátanos en tus ráfagas de paraíso, elévanos a la alegría sin tacha de tu infinito. Pues esta es la voz de Jorge Guillén, rescatada de los archivos sonoros de Radio Nacional. Bueno, damos brevemente unos datos de Guillén. Recordar, vamos, que nace en 1893 en Valladolid, que cursó el bachillerato en Suiza y la carrera de letras en la Universidad de Madrid y Granada. Vivió entre 1917 y 23 en París. Recordar que también fue lector en Oxford y posteriormente catedrático en Murcia y Sevilla. Con la guerra civil, pues se exilió en Estados Unidos. Allí fue profesor en la Universidad de Harvard y vuelve a España ya tras finalizada la dictadura en el año 76. Recibe el premio Cervantes y fue nombrado miembro de honor de la Real Academia Española 2 años después, en el año 78. Y falleció en Málaga en 1984. Como decíamos, obra completa de Jorge Guillén. Yo creo que una edición necesaria, además de que imprescindible verdaderamente. Cántico, clamor, homenaje y otros poemas y final. La edición ha corrido a cargo de Óscar Barrero, con el que vamos a hablar enseguida, pero Javier Rostalet, tú estuviste hace un tiempo en la presentación de este libro. ¿Qué cosas se dijeron allí? Pues se dijeron cosas muy importantes. En primer lugar, el rigor con que Óscar Barrero ha hecho esta edición a la que ha dedicado varios años de su vida. Rigor que se puso de manifiesto en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Se habló de la obsesión por el alumbramiento feliz del poema que tenía Jorge Guillén, que anotaba incluso el día, la fecha, la hora en la que había sido escrita. Una escritura que además se iba acompasando con el tiempo, por eso hacer una edición de Cántico, se dijo, es muy difícil, porque ha habido la del 36, después la del 28, la del 36, 45, 50, y como claro, los acontecimientos históricos iban variando, pues también variaba la propia escritura de Jorge Guillén. Guillermo Carnero, que participó con Óscar Barrero en la presentación también, además de Antonio Piedra, que es el director de la Fundación Jorge Guillén, se refirió a los múltiples Guillénes que hay. El Guillén de la exaltación, de que el mundo está bien hecho, pero también el Guillén de esas otras zonas oscuras que hay en la vida humana, el Guillén del compromiso, el Guillén incluso satírico. De todo esto se habló, pero en fin, Ignacio, ahora como tenemos con nosotros a Óscar Barrero, sin duda que sus palabras van a ser las más decisivas a la hora de mostrar la importancia de esta edición de la obra completa de Jorge Guillén. Muchas gracias, Javier. Óscar, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues lo primero, felicitarte por este trabajo que, como decía Javier, años de trabajo. Pues gracias, y sí, pues han sido muchos años de trabajo. Lo importante era verlos culminados en una obra que honrase la trayectoria de un poeta cuya obra realmente era necesario ver completa. Y no solo Javier estaba efectivamente el día en que esto se comentó, pues no solo ver representada con esa obra sin duda importante que es Cántico, sino ver representada por toda esa producción que se completa con los otros 4 grandes libros. Sí, esta obra se ha realizado en coedición, hay que decir, entre la Fundación Jorge Guillén, y felicitamos a Antonio Piedra, y la editorial Tusquets. La edición es una maravilla, con este papel de Biblia, digamos, y yo me he ido reencontrando. Antes lo comentábamos con Antonio Colinas, que estuvo en la primera parte del programa, porque uno vuelve continuamente a los clásicos. Guillén ya es un clásico, evidentemente, de las letras españolas, y el reencontrarte con estos poemas, yo creo que es un acontecimiento. Y esta edición ayuda a ello, porque hay varios Guillenes, como ya apuntaba Javier y dices tú también, Óscar. Sí, yo creo que si esta edición puede ayudar en algo,
es precisamente a redescubrir, que no descubrir, pero sí redescubrir a los varios Guillenes todavía por conocer. El Guillén satírico, que efectivamente se citaba antes, el Guillén que escribe sobre la acumulación de lecturas que a lo largo de su vida ha ido conociendo, por ejemplo, Homenaje, que es un libro monumental, el tercero de los grandes. Bueno, hay el Guillén metafísico, que es fundamental, y que se transparenta en su última obra final, el Guillén último, que es el que tiene ya en torno a 80 años, y que es un Guillén que todavía sigue dando gracias por haber vivido, y que fundamentalmente es el mismo Guillén de ese primer cántico, porque sigue creyendo en la vida. Bueno, pues todos esos Guillenes que no se diferencian básicamente del Guillén más conocido, que es el Guillén del cántico inicial, pues todo eso es lo que se puede descubrir si uno lee, como digo, no solo ese cántico que todo el mundo conoce, sino todos los demás libros de Guillén. Claro, hay que leerlo despacio, con calma, sí, porque es mucha poesía, ¿no? Pero merece la pena, realmente, merece la pena. Por supuesto, pues vamos a seguir escuchando la voz que hemos rescatado de los archivos de Radio Nacional de España. Óscar, vamos allá. Yo vi la rosa, clausura primera de la armonía, tranquilamente futura. Su perfección sin porfía serenaba al ruiseñor, cruel en el esplendor espiral del gorgorito, y al aire ciñó el espacio con plenitud de palacio, y fue ya imposible el grito. La verdad es que sigue estremeciendo, ¿verdad? Oír al poeta en su voz. Siempre la voz de un poeta, y sobre todo un poeta de otro tiempo, ¿no? De cuando la palabra no estamos, en fin, acostumbrados a escuchar la voz de poetas que, en fin, nos resultan familiares, puestos sobre el papel, pero claro, no hemos escuchado. Yo, por ejemplo, no conocía a Jorge Guillén, de manera que rescatarlo como estoy haciéndolo ahora, de viva voz, pues para mí es una experiencia verdaderamente fascinante, ¿eh? Yo, claro, conozco a Guillén por haber leído 1001 veces su poesía, pero yo no lo conocí personalmente, jamás lo escuché de viva voz, de manera que esta experiencia de rescatarlo en su voz, pues es muy, muy emocionante, sí. He aquí la persona de una pieza, íntegra un alma, entona su cabeza. Ardió en los ojos brío dulcemente, nariz con señorío, voz valiente, y su ardor violento pudo siempre acatar agudo pensamiento. Qué pasión en lo humilde cotidiano, qué primores de mano por la tilde. Melancólicamente, Dios o nada, más pedía a la gente la mirada. Voluntad incesante contra infierno, todas las horas ante cielo eterno. El vivir sin cadena ya es delito. La libertad ajena necesito. Pues hemos llegado al final de esta Estación Azul, del primer programa de esta 8ª temporada de la Estación Azul. estacionazul.rne@rtve.es. Javier, Fernando, hasta la semana que viene. Buenas noches.